¿Por qué hay tantos finales malos? Estoy seguro que le ha pasado a más de uno de ver una serie, enamorarse de los personajes, la trama con esos momentos que te dejan al borde del asiento preguntándote qué va a suceder, para llegar al estreno de su última temporada ansioso, después de algunos casos años apoyando la obra solo para encontrarse con que todo lo que te gustaba siendo masacrado. Los personajes que tanto te gustan reducidos a una sombra de lo que eran, la trama espedruneada como si corriera una maratón y acontecimientos que deberían tener un gran peso ahora no significan nada, es como ver un accidente de tráfico, pero en primera fila sin poder hacer nada para evitarlo. Entonces llegan las preguntas: ¿por qué estos guionistas tan capaces decidieron tirar a la basura su mejor obra? ¿Le han sobornado para escribir mal? ¿Que acaso nadie en la sala se dio cuenta de lo que estaban haciendo? Todas preguntas válidas, pero aunque cada caso es diferente y no se puede dar una única respuesta universal, he encontrado una que aplica para la alta mayoría de casos. Para entender por qué hay finales malos primero tuvo que haber algo bueno. Si desde el principio fue mala, no se espera que el final lo arregle. Entonces, ¿qué es lo que hace una serie buena? Esto daría para su propio video porque hay un montón de factores que contribuyen: los personajes, la historia, el ritmo, etc. Y según quien le preguntes, le dará más importancia a un punto u otro. Pero a grandes rasgos se puede definir como saber qué historia quieres contar. Si tienes claro qué relato quieres darle a tu público, puedes dedicarte todos tus esfuerzos en potenciar y expandirlo hasta su inevitable y satisfactorio final. Pero ¿qué pasa cuando la obra no sabe a dónde debe acabar? Pues ahí empieza la raíz de todos los problemas. Una historia sin un final claro es como un náufrago en pleno mar abierto. Perdida, desorientada y dando palos de ciego hasta una costa. Entonces empezamos con una cadena de acontecimientos que lentamente asfixia la obra. El primer síntoma lo llamo. Ojo, por ahí puede haber confusiones. Yo no digo que esté mal agregar nuevos personajes al elenco. Bien implementados puede agregar variedad, nuevas interacciones que los nutran tanto a ellos como a los antiguos y expandir el mundo planteado. Ahora bien, si solo se hace para fingir la complejidad de un elenco grande, sin tener claro qué aportar a cada uno, entonces ahí en donde empiezan los problemas, y un gran ejemplo de esto es serie que se caracterizaba por su ritmo rápido donde cada trama y personaje tenía un propósito claro, no había tramas de relleno o personajes que sobraban, cada uno aportaba. Era satisfactorio ver cómo se iban entrelazando todos los eventos hasta el final de la primera temporada. Después de eso se fueron agregando más y más personajes al elenco, hasta llegar al punto donde en la quinta temporada no damos abastos con tantos. Algunos incluso hace temporadas enteras que no aportan nada, como Mike, que pasó de ser el protagonista al novio de 11. Esto es un problema porque en vez de la trama avance por sus decisiones, ahora hacer tantos la serie tiene que hacer malabares para gestionar tantas tramas, alargando la duración de los capítulos hasta el punto de ser prácticamente películas enteras. Pero si creías que esto ya en sí mismo era un problema, amigo mío, prepárate porque ahora agreguemos los falsos giros, esos elementos que se plantean como que van a hacer un gran cambio en la narrativa, llenando de expectativa al espectador. Solo para que al final no llegara nada, dejándote el amargo sabor de que perdiste tu tiempo. Y no hay mejor ejemplo de esto que... Les tengo una pregunta a la audiencia que espero que me respondan: ¿de qué sirvió el B1? Toda la temporada final repitiendo una y otra vez que si Homelander lo conseguía se volvería invencible, con esa escena del sexto capítulo completamente desatado y más poderoso que nunca. Solo para que al final no sirviera de nada. Si la respuesta era usar el rayo nuclear de Soldier Boy, ¿no hubiera sido mejor acabar todo en la tercera temporada? ¿Para qué alargarlo tanto entonces si ni siquiera destruyeron a Vought? Debido a esto, otra trama importante quedó en el aire, como es el susodicho virus. La clave para destruir permanentemente a los supers quedó en nada, solo sirvió para que Hughie matara a Butcher al final de la manera más forzada posible. Si bien me gusta la idea en papel, como se desarrolló quedó realmente mal. O díganme para qué sirvió todo lo de Gen V.
Si apenas aparecieron unos minutos al final y a la protagonista la usaron como taxista. Yo nunca me vi ese spin-off, pero para aquellos que sí debió de ser como si se rieran en su cara por haber gastado su tiempo en esto. Todo esto es malo, pero el siguiente síntoma es peor. Para explicarme mejor tendremos que recorrer medio mundo hasta llegar hacia uno de los momentos más vergonzosos, decepcionantes y peor escritos que he visto. 俺は忍びの長き戦いの歴史から救世主として争いを取り除いたのだ。もう理解しろ。すべて終わったのだ。Esto, damas y caballeros, es una trama recortada, o más bien masacrada solo porque el autor no supo qué hacer con ellos, así que en vez de pensar una solución ingeniosa, decidieron simplemente ir por el camino más fácil, cortarlo de la manera más severa posible. En este caso Kishimoto se le fue de las manos Madara, lo hizo tan poderoso que no sabía cómo matarlo. Algunos me dirán que eso no tiene sentido porque Kaguya es más poderosa que él. Y si bien tienen razón, casualmente tiene una debilidad muy en concreta que es fácilmente explotable por los protagonistas. No hay que darle más vueltas al asunto, el villano final construido desde literalmente el principio de la segunda parte, con una inmensa presencia y un muy rico backstory, fue tirado a la basura para ser reemplazado por una coneja salida de la nada. En general todo el tramo final de Naruto sufre de esto y hay muchos ejemplos que podría dar, pero por la importancia del personaje y lo que significó para la franquicia después, se lleva la corona como el peor de todos. Debido a todo lo anterior, la obra pierde el eje y desperdició tanto su tiempo hasta el punto donde llegamos hasta la última temporada y nos llega una pregunta que estoy seguro que todos nos hicimos: ¿cómo harán para cerrar tanto en tan poco tiempo? La respuesta casi siempre es un rotundo no. Carrera contra reloj es lo que yo llamo cuando la historia no tiene tiempo para desarrollar sus ideas y empiezan a ponerlos como sea. Hay un ejemplo que encapsula todo esto, el mismo que les adelante desde el inicio de este video. Así es, hablamos de posiblemente el peor final de la historia de la televisión y discutiblemente de la ficción. Hablar de todo lo malo que se hizo en esta última temporada daría para su propio video, y no sería precisamente corto. Debería estudiarse como con tan solo 6 capítulos arruinaron todo lo que hacía grande a Juego de Tronos. No hubo nada que se salvó menos uno que otro personaje, pero me quiero centrar en una cosa: entre esta montaña de estiércol hay una que fue la más afectada por esto, que en otras circunstancias hubiera brillado, pero fue implementado tan tarde que arruinó al personaje para siempre. Hablamos de la trama de la Reina Loca. Daenerys Targaryen siempre demostró indicios de locura. Hay varios momentos como la crucifixión de los esclavistas o la masacre en Asta porque mostraban su impulsividad. Por ende, este giro final era una buena idea en base, demostraría que el poder incluso bien intencionado puede corromper hasta nuestros héroes. El problema que se hizo tan a las corridas que no tiene sentido con el personaje. Si bien ella sufrió mucho por la muerte de sus hijos y que Jon estaba ganando apoyo como el heredero al trono de hierro, esa decisión de quemar todo desembarco del rey no tiene sentido. La ciudad ya se había rendido, ella había ganado. Además, que tenía que ver los ciudadanos. Ellos no hicieron nada para ganarse su ira. Hubiera tenido más sentido que solo quemara la fortaleza roja donde estaba Cersei, su principal enemiga. ¿Dónde quedó la mujer que se preocupaba por el pueblo, quien quería romper la rueda? Esto va en contra de todos los valores del personaje y la serie ni siquiera no los explica. Dirán que me centro mucho en ese momento, pero no es un punto menor, es la decisión final de su caída y todo lo que pasa después está horriblemente mal planteado por consecuencia. Si tan solo David Benioff y Daniel Weiss se hubieran tomado su tiempo, esto pudo ser una hermosa tragedia griega, en otra realidad tal vez. Por todo esto y más, la trama de la Reina Loca es el peor caso de carrera contra reloj y Juego de Tronos el peor final que he tenido la desgracia de ver. ¿Qué cierre podemos darle a todo esto? ¿Acaso siempre toda serie que exista tendrá un mal final? No, para nada.
Hay muchos ejemplos que terminaron bien. Así que si eres escritor o quieres escribir una historia, ten en mente el final tan pronto como sea posible y ve construyendo poco a poco sin prisas. Tampoco te digo tenerlo todo planeado desde el inicio. Creo que la capacidad de improvisar de un autor es clave, pero ten aunque sea una base concreta hacia donde quieres acabar tu historia. Sin nada más que decir me despido, espero que hayan disfrutado de este video. Si es así no duden en darme un like, me serviría mucho ahora que recién estoy empezando. Hasta la próxima.